¿Qué tal, jóvenes? Sí se escucha claramente, ¿no? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Vamos a compartir la diapositiva. A ver, jóvenes. ¿Me confirman? ¿Se puede observar? Sí, profesor. Ya, muy amable, muy amable. A ver, jóvenes, hoy día vamos a comenzar el estudio de la farmacología endocrina. Y cuando hablamos de la farmacología endocrina, nos vamos a referir básicamente a los fármacos, ¿correcto?, que actúan a nivel cuando existen problemas hormonales. Y uno de los problemas hormonales muy conocidos en nuestro medio y a nivel mundial es el problema de la diabetes. Hasta ahí me escuchan claramente, ¿no, jóvenes? ¿Estamos? Sí, profesor. Muy bien. Todos sabemos que la diabetes, pues, es una enfermedad que lamentablemente tiene una expansión o un desarrollo exponencial a nivel mundial, ¿correcto? Aproximadamente en el mundo existen 350 millones de personas con este problema de la diabetes. Hay que recordar, hay que recordar que la diabetes se va a caracterizar porque en la persona a nivel de la sangre va a existir un nivel elevado de glucosa en sangre. En otras palabras, la diabetes se caracteriza porque va a existir una hiperglucemia a nivel de sangre. Y eso es muy importante tenerlo presente para poder, pues, más adelante conversar cómo se trata esta enfermedad. A ver, yo les comento lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña introducción acá. Ustedes me indican, voy a hacer acá un pequeño dibujito. Cuando uno ingiere un carbohidrato, nosotros sabemos que en nuestra alimentación generalmente está conformado, el mayor porcentaje es carbohidratos, 65%, seguido de lípidos y por último las proteínas. Pero en nuestra alimentación básicamente, la macromolécula que más abunda en nuestra alimentación, ¿quiénes son? Los carbohidratos. Y cuando hablamos de carbohidratos, el carbohidrato que le encontramos con más frecuencia en nuestra dieta es el almidón, ¿correcto? Y el almidón sabemos que es un polisacárido. ¿Hasta ahí nos estamos entendiendo, jóvenes? ¿Correcto? Hola. Sí, profesor. Ya. El almidón es un polisacárido. Hay que recordar que los carbohidratos como el almidón, correcto, como es un polisacárido, bajo esa forma no es útil al organismo. Ese polisacárido se tiene que degradar y vamos a obtener los azúcares más sencillos. ¿Y cuáles son los azúcares más sencillos? Son los monosacáridos. En el caso del almidón, el monosacárido que está formando parte del almidón se denomina glucosa. La glucosa se une pues entre varias moléculas de glucosa a través del enlace llamado glucosídico y forma el almidón. Entonces, ese almidón se tiene que ir rompiendo los enlaces glucosídicos. ¿Dónde se inicia la digestión? En la boca, por acción de una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima que inicia la digestión de los carbohidratos, chicos, en la boca? ¿Cómo se denomina esa enzima? ¿Cómo se denomina la enzima que la que inicia la digestión de los carbohidratos? Amilasa, profesor. La amilasa, y como está en la saliva, se llama amilasa salival. ¿Correcto? Esta amilasa salival es la que va a iniciar la degradación, lo que comúnmente conocemos con el nombre de digestión de los carbohidratos, como es el caso del almidón. Se comienza a degradar y en la boquita ese polisacárido se convierte bajo la forma de disacárido y azúcares de menor tamaño llamado dextrinas. Lo deglutimos, llega al estómago, no hay ninguna actividad importante porque sabemos que a nivel del estómago el pH es ácido y cuando llega el almidón, el disacárido, perdón, con los disacáridos, con la dextrina, va a llegar también saliva. Pues la saliva tiene amilasa salival, pero yo pregunto, el estómago, ¿cuál es el pH del estómago? Ácido. Por lo tanto, esa amilasa salival en el estómago se va a inactivar.
El término correcto, se va a desnaturalizar. Por lo tanto, a nivel del estómago, no hay cambio relevante con respecto a la digestión de los carbohidratos. Luego, el contenido del estómago pasa al duodeno, y en el duodeno, estimados alumnos, vamos a imaginarnos que esto de acá es el duodeno, ¿correcto? Y en el duodeno va a llegar un conducto del páncreas. ¿Cómo se llama ese conducto que viene del páncreas, chicos? El conducto pancreático, o también llamado el conducto de Wilson. Vamos a imaginarnos que este es el páncreas. Este páncreas, ¿qué cosa va a secretar? Una secreción que se conoce con el nombre de jugo pancreático. Y ese jugo pancreático va a tener una enzima llamada amilasa pancreática, que va a complementar el trabajo iniciado por la amilasa salival. Al final, a nivel del duodeno, vamos a obtener los monosacáridos. ¿Y cuáles son los monosacáridos? La glucosa, la galactosa y la fructosa. ¿Hasta ahí he sido claro, alumnos? ¿Me he dejado entender? Chicos. Entonces, yo estoy comentando que el producto final de la digestión de un almidón, que es un polisacárido, son monosacáridos: glucosa, galactosa y fructosa. Estos tres monosacáridos van a ingresar al enterocito a través de moléculas transportadoras. Se sabe que la glucosa y la galactosa pasan por una proteína transportadora, la SLGT1, y la fructosa a través del GLUT5. Ya, ingresan acá al enterocito. Enterocito significa célula del tubo digestivo. Cuando están acá, van a pasar a la sangre a través del GLUT2, que significa transportadora de glucosa 2. Y cuando pasan a la sangre, llegan al hígado. Y en el hígado, la glucosa, la galactosa y fructosa llegan al hígado, pero cuando llegan al hígado, las enzimas hepáticas, correcto, las enzimas del hígado, van a convertir la galactosa y la fructosa ¿en qué? En glucosa. En otras palabras, en el hígado solamente se va a quedar, ¿qué cosa? Bajo la forma de glucosa. ¿Hasta ahí he sido claro, chicos? ¿Estamos? ¿Hola? Ya, esta glucosa ya está en sangre. Y yo pregunto, si está en sangre va a haber una elevación de glucosa. Y a eso se llama hiperglicemia. Hay una elevación de glucosa en sangre. Cuando hay una elevación, el cerebro se percata de ello. Manda una orden ¿a quién? Le toca la puerta a una glándula llamada páncreas. Y le dice, ¿sabes qué? Hay mucha glucosa en sangre. Entonces el páncreas va a secretar una hormona llamada la insulina. ¿Qué es lo que va a hacer la insulina? Va a hacer que esta glucosa que está en sangre ingrese dentro de la célula. Va a ingresar. Yo pregunto, si esta glucosa ingresa dentro de la célula, ¿cuál va a ser el resultado? ¿El nivel de glucosa en sangre va a seguir aumentando o comienza a bajar, jóvenes? ¿Qué opinan ustedes? Baja. Se normaliza. Se normaliza. Por eso es que decimos, pues, en este caso, la insulina tiene por función hipoglucemiante. Hipo significa que baja el nivel de glucosa en sangre. Esta glucosa, cuando ingresa dentro de la célula, así como ingresa, puede salir. Por eso es que ni bien ingresa esa glucosa, se fosforila y se forma la glucosa 6-fosfato. Y de ahí sigue un conjunto de reacciones químicas, que son en total 10 reacciones químicas, lo que se conoce con el nombre de glicólisis o glucólisis. Y se forman 2 moléculas de piruvato. Y esas moléculas de piruvato, en medio aerobio, se convierten en 2 moléculas de acetilcoenzima A. Y eso sigue un conjunto de reacciones dentro de las mitocondrias, lo que se conoce con el nombre del ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, estimados alumnos, ¿estamos de acuerdo que se van a formar las moléculas ATP? ¿Sí o no, jóvenes? Hola. Sí, profesor. Ya, ¿y los ATPs qué significan, chicos? Los adenosín trifosfato. Es decir, esto es la energía, ¿ya? Por eso seguramente ustedes han escuchado lo siguiente, ¿no? Que el principal combustible, es decir, la principal molécula que proporciona energía a nuestro cuerpo humano, ¿quién es? La glucosa.
glucosa. ¿Es correcto? ¿Estamos, chicos? Hola, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, a ver, no se vayan a confundir. La glucosa, acá hay glucosa en sangre, profesor. Después de haber consumido nuestros alimentos ricos en carbohidratos, el nivel de glucosa está elevado. Entonces, ¿qué va a hacer la insulina? Es una hormona, esa insulina va a hacer que esta glucosa que está elevado ingrese dentro de la célula. Y al ingresar, ¿cuál es el resultado? Que el nivel de glucosa se normaliza. Y esa hormona se llama insulina. Yo pregunto, ¿qué pasa si el organismo sencillamente deja de formar insulina? ¿Cuál va a ser el resultado, jóvenes? ¿Cómo va a estar el nivel de glucosa? ¿Va a estar elevado, sí o no, chicos? ¿Correcto? Hola. Elevadísimo. Elevado. Y eso es característico de una enfermedad metabólica llamada la diabetes. Entonces, recuerden bien que la diabetes es una enfermedad metabólica que se va a caracterizar porque el nivel de glucosa en sangre va a estar elevado. ¿Correcto, chicos? Por lo tanto, los fármacos que vamos hoy día a estudiar son fármacos empleados. ¿Para qué? Para tratar esta enfermedad llamada la diabetes. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Nos estamos entendiendo? Sí, profesor. Ya, muy bien. ¿Qué más yo debo recordar? A ver, alumnos, cuando hablamos de diabetes, hay una hormona muy importante. ¿Cómo se llama esa hormona que juega un papel fundamental para que no aparezca esta enfermedad llamada diabetes? ¿Cómo se llama? La insulina. ¿Es correcto? Insulina. Muy bien, entonces vamos por acá. Acá está, miren, acá está lo que hemos conversado hace un momento, ¿ve? Acá hay una glándula. Recuerden bien que el páncreas juega un papel fundamental, ¿ya? Ojo, hay glándulas llamadas endocrinas, hay glándulas exocrinas y hay glándulas mixtas. ¿Es correcto, jóvenes? Profesor, ¿cuándo una glándula es endocrina? Cuando dicha estructura secreta una sustancia llamada hormona y esta sustancia es secretada directamente al torrente sanguíneo. Ejemplo, jóvenes, en el cuello tenemos una glándula en forma de H. ¿Estamos de acuerdo que me estoy refiriendo a la glándula tiroides? ¿Sí o no, alumnos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Esa glándula, ¿qué cosa va a secretar? Las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. ¿Y a dónde lo secreta? Directamente al torrente sanguíneo. Por lo tanto, la tiroides es una glándula ¿de qué tipo? Endocrina. A ver, yo pregunto, en la boca, en las mejillas, ¿correcto? Tenemos las llamadas glándulas parótidas, ¿o no, jóvenes? Y esas glándulas parótidas, ¿qué cosas secretan? Saliva. Pero yo pregunto, ¿la saliva va directamente secretado a la sangre o va, en este caso, a la cavidad oral? ¿Dónde se secreta la saliva? En la boca. En la cavidad oral. Por lo tanto, pregunto yo, las glándulas salivales, en este caso la glándula parótida, ¿será una glándula de tipo endocrina o exocrina? Exocrina. Exocrina. Muy bien, pero ahora yo te comento, mira, los testículos en el varón. Pregunto, los testículos forman una hormona llamada la testosterona. ¿Esta hormona es secretada directamente en la sangre? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Entonces, la formación de testosterona representa la parte endocrina. Pero yo pregunto, los testículos también se encargan de formar el gameto sexual masculino llamado el espermatozoide. Y yo pregunto, ¿los espermatozoides son secretados en la sangre o en otro lugar? ¿Qué opinan ustedes? En otro lugar, bro. En otro lugar. Entonces, por lo tanto, profesor, los testículos tienen función endocrina y exocrina. Como tienen ambos, se dice que es una función mixta. ¿Hasta ahí he sido claro? ¿Sí, jóvenes? Sí, profesor. En el caso del páncreas, alumnos, miren, este es el estómago, esta es la curvatura mayor, la curvatura menor, acá hay una válvula llamada el cardias, porque está al lado del corazón, acá es el píloro, ¿correcto? Esta es la primera porción del duodeno, y por acá llega el páncreas, con una conexión, ¿correcto?
Este es el páncreas. Pero el páncreas tiene función exocrina. ¿Cuál es la función exocrina? Te acabo de explicar hace un momento. Tiene un conducto y ese conducto llega al duodeno. ¿Y ese conducto qué cosa trae? El jugo pancreático. ¿Y ese jugo pancreático qué cosa trae, profesor? Por ejemplo, trae enzimas como la amilasa pancreática, la lipasa pancreática, trae bicarbonato, etcétera, etcétera. Pero esos productos o esas sustancias no es secretado a la sangre, sino es secretado en este caso al duodeno. En ese caso, es una función endocrina o exocrina del páncreas. Chicos, cuando yo digo que el páncreas secreta el jugo pancreático y el jugo pancreático contiene enzimas como enzimas, la llamada amilasa pancreática, la lipasa pancreática, yo pregunto, ¿estas enzimas dónde son secretadas? ¿Al duodeno, sí o no, chicos? Sí, Hola. Sí, Sí, profesor. profesor. Al duodeno, pregunto, ¿están siendo secretadas directamente al torrente sanguíneo o a otra parte? Respóndame, por favor. Exocrinas son. Exocrina, pues, porque el duodeno no es sangre, pues, profesor. Eso respóndame, por favor. Pero el páncreas tiene un conjunto de enzimas, perdón, de células. Este conjunto de células se conoce con el nombre de islotes de Langerhans. Y dentro de estos islotes hay unas células llamadas células beta. Y estas células beta se encargan de formar insulina. Y esa insulina es secretada directamente al torrente sanguíneo. Yo pregunto, ¿esa función que acabo de mencionar será una función endocrina o exocrina? Endocrina. Endocrina. Por lo tanto, alumnos, ¿estamos de acuerdo que podemos llegar a la conclusión que el páncreas es una glándula mixta? ¿Sí o no, chicos? Sí, profesor. Correcto. Sí, profe. Ya, muy bien. Miren por acá, ya acá ustedes se encargan de leer. La diabetes es un desorden metabólico caracterizado por una hiperglucemia. En algunos textos aparece hiperglicemia, no hay problema, ¿ya? Hiper significa elevado. Glu o gli significa glucosa, hemia viene en sangre, ¿no? Hay una elevación de glucosa en sangre. ¿Debido a qué? A que existe una deficiencia total o parcial de una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona, chicos? ¿Cómo se llama esa hormona? La insulina. Insulina, profesor. Y si yo hablo de insulina, ¿a quién me estoy refiriendo? A una glándula llamada páncreas. ¿Es correcto, jóvenes? Todos de acuerdo, Sí, ¿no? profesor. Muy bien. Sí, profesor. La diabetes mellitus, hablamos de dos tipos de diabetes, ¿ya? Hablamos de la diabetes mellitus, el tipo 1 y el tipo 2. En el tipo 1 se le llama pues la diabetes juvenil. ¿Por qué, profesor? Porque esta diabetes generalmente se presenta en personas jóvenes, menores de 30, menores de 35 años, se presenta esta enfermedad, se comienza a manifestar con los síntomas y signos característicos de esta enfermedad. Mientras que la diabetes de tipo 2, ¿correcto?, se da en personas adultas, mayores a los 40, 45. Por eso se dice, pues, que es la diabetes del adulto. Y ahí se suele dar, pues, con menos intensidad con relación a los síntomas que ahora vamos a señalar. Entonces, ojo, recuerda bien, hablamos de diabetes de tipo 1 y tipo 2. Profesor, la de tipo 2 representa el 90% de los casos, es decir, del 100%, la más frecuente, ¿cuál es? Del tipo 2. Y el 10% es del tipo 1. Recuerden bien que el tipo 1 tiene una característica. ¿Cuál es? En el tipo 1, alumnos, ¿cómo se llama esa célula que se encarga de formar la insulina? ¿Se acuerdan ustedes? Que las acabo de mencionar hace un momento. ¿Cómo se denomina esa célula del páncreas? Yo les hablaba de una célula llamada la célula beta. ¿Se acuerdan ustedes hace un momento? ¿Célula beta? ¿Estamos o no? Hola. Sí, profesor. A ver, nuevamente, ¿ya? A ver, atentos, por favor, atentos, ¿ya? En el páncreas hay un conjunto de células.
Ese conjunto de células forma una estructura llamado los islotes de Langerhans. Dentro de esa estructura hay células. Una de esas células se llama células beta. Y dentro de estas células beta, ¿qué cosa se forma? La insulina. Y la insulina es una hormona que tiene por función bajar el nivel de glucosa en sangre. Por lo tanto, si es que no hay insulina o hay poca insulina, ¿cuál va a ser el resultado? Que el nivel de glucosa en sangre no va a bajarse en forma pues normal, ¿no? Siempre va a haber una elevación y eso es lo característico en un paciente diabético, ¿ya? Ahora, chicos, ¿cuándo se presenta la diabetes tipo 1? Es decir, la diabetes juvenil. Miren, jóvenes, todos nosotros tenemos un sistema que nos defiende de las injurias. ¿Cómo se llama ese sistema de defensa? El sistema inmunológico. ¿Es así o no, jóvenes? ¿Correcto? Y este sistema inmunológico, por ejemplo, cuando ingresa una sustancia extraña a nuestro organismo, este sistema inmunológico va a formar los llamados anticuerpos. Y estos anticuerpos van a tratar de destruir a ese agente extraño. Pero, ¿qué es lo que pasa? En la diabetes de tipo 1, lamentablemente nuestro sistema inmunológico va a formar anticuerpos para que ataquen y destruyan a las propias células beta del organismo. Es por un problema del sistema inmunológico. Algunos especialistas lo llaman, tienen un problema autoinmune, es decir, sus anticuerpos, por algún problema, van a reconocer a sus células beta como cuerpos extraños. Y como lo reconocen como cuerpos extraños, yo pregunto, esos anticuerpos que su propio cuerpo genera, comienza a destruir estas células beta. Y yo pregunto, si destruyen a las células beta, ¿cuál es el resultado? ¿Que el organismo podrá formar insulina o no va a poder formar insulina, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Hola, ¿están ahí? Sí, profe, no va a poder informar. No va a poder formar, profesor. Claro que sí. A ver. Por ejemplo, yo estoy trabajando. Efraín, buenas tardes. Efraín, Buenas tardes, profesor. ¿se puede ver mi diapositiva bien, chicos, o no? Sí, profe, profesor, está está bien. clarito. Profesor. Ya, muy bien. Ya, yo voy a trabajar con mi amigo Efraín, porque yo no les puedo ver, estoy en otra pantalla. A ver, yo trabajo con Efraín. Vamos a imaginarnos que, lamentablemente, pues Efraín, su sistema inmunológico, correcto, genera anticuerpos y estos anticuerpos reconocen a sus células beta del páncreas del amigo Efraín como cuerpos extraños. Pregunto, si lo reconoce como cuerpos extraños, sus propios anticuerpos van a destruir a las células beta. ¿Cuál va a ser el resultado? Que su organismo en el amigo Efraín va a generar o ya no va a poder formar insulina. ¿Qué opinan ustedes? Ya no va a formar insulina. Ya no va. Y la pregunta es, ¿y si no se forma en este caso insulina? Pregunto, ¿no hay esa hormona necesaria que comience a controlar el nivel de glucosa en sangre? ¿Y cuál va a ser el resultado? Que el nivel de glucosa en este tipo de pacientes, ¿cómo se va a encontrar? Elevado, ¿sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, Correcto. Muy bien. Entonces el amigo Efraín lamentablemente es un problema autoinmune, ¿correcto? De esos casos a nivel mundial, del 100%, el 10% es de este tipo, llamado tipo 1. Por lo tanto, los pacientes que tienen este tipo de diabetes, para poder pues llevar una vida entre comillas normal, obviamente se le tiene que aplicar en forma pues muy frecuente, ¿no? La insulina, ¿correcto? Para que esa insulina exógena que ingresa a través de las inyecciones pueda controlar el nivel de glucosa en sangre. Y a eso se le llama pues paciente tipo 1 o algunos lo llaman insulino dependiente. ¿Hasta ahí he sido claro? Chicos, ¿estamos? Sí, profesor. Ya. Eso se llama el tipo 1. Se presenta en jóvenes, ¿correcto? En este tipo de pacientes tipo 1, el cuadro clínico es característico. Los signos, los síntomas se presentan pues en forma muy incisiva. ¿Y cuáles son las características de un paciente diabético? Pues hay mucha sed, ¿no? A eso se llama polidipsia. Hay mucho apetito, polifagia, ¿correcto? Cada momento va a orinar, poliuria.
Aparte de ello, hay cansancio, hay desgano, hay apatía, hay dolor de cabeza. ¿Correcto? Eso es lo característico de este tipo 1, llamado diabetes juvenil. Pero ahora vamos a imaginarnos que nuestro amigo, él lleva una vida sedentaria, es bien gordito, se estresa, mucho alcohol. Yo pregunto, ¿la alimentación es demasiado en carbohidratos? Pregunto yo, ¿son factores que van a poder llevar o causar otro tipo de diabetes llamado el tipo 2? Recuerden bien que la obesidad, el sobrepeso, contribuye que nuestro organismo sea resistente a nuestra propia insulina. Y como se vuelve uno resistente a su propia insulina, obviamente la eficiencia de la insulina va a bajar. Y eso se va a ver reflejado en el nivel de glucosa en sangre, que se va a estar elevado. No sé si me dejé entender esa parte, chicos. ¿Es correcto? Sí, profesor. Los demás alumnos, por favor. Sí, Hola. profesor. Sí, profesor, estamos escuchando. Ya, bien claro, ¿no? Porque en base a eso se da el tratamiento, bien claro. Del 100%, 10% a nivel mundial se presenta el tipo 1. ¿Y qué significa tipo 1? Que su organismo, su sistema inmunológico reconoce a sus células beta del páncreas como cuerpos extraños. Por lo tanto, generan anticuerpos y esos anticuerpos destruyen a las células beta. ¿Cuál es el resultado? Que no hay insulina. ¿Correcto? Hay una deficiencia total de insulina. Por lo tanto, ¿cuál será el tratamiento farmacológico? Esos pacientes se les tiene que aplicar diariamente insulina. Por eso que algunos lo llaman insulinodependientes. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Correcto? Pero hay el tipo 2. El tipo 2 es el que más se presenta en nuestro medio y a nivel mundial. Del 100%, 90% son del caso del tipo 2. ¿Y cuáles son los factores que predisponen a este tipo de diabetes tipo 2? Pues la vida sedentaria, alimentación excesiva en carbohidratos, en grasa, ¿correcto? El consumo de alcohol. Y si yo vengo de familias, mi mamá o mi papá o mis abuelitos fueron diabéticos, hay esa predisposición a que yo desarrolle este tipo de diabetes. Entonces, en este caso de la diabetes del tipo 2, que se genera por los estilos de vida que uno lleva en una forma pues no adecuada, ¿correcto? ¿Eso qué significa? Que el organismo sí secreta insulina, pero esa insulina, como por lo general estos pacientes son gorditos obesos, esa insulina, ¿correcto? Nuestro cuerpo se ha vuelto resistente a esa insulina. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que esa insulina va a ser ineficaz. ¿Y cómo se va a plasmar? Que el nivel de glucosa se va a encontrar elevado. Y en este tipo de pacientes el tratamiento es diferente. El tratamiento es a base ¿de qué? De los llamados hipoglicemiantes orales, como son las sulfolinurias. Los más conocidos tenemos ahí la glibenclamida, la glimeperida, ¿correcto? Y el grupo de las biguanas, el fármaco representativo es la llamada metformina. Hasta ahí, ¿cómo vamos, jóvenes? ¿Nos estamos entendiendo? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto, muy bien. Acá tenemos, ¿no? Una clasificación de la diabetes mellitus. Ojo, ¿por qué diabetes mellitus? Porque hay otro tipo de diabetes, la insípida, ¿no? Diabetes significa, pues, que una persona mucha orina, ¿ya? Mucha poliuria. Y mellitus viene de miel. ¿Qué significa eso? Pues es una orina dulce. Por eso el nombre de diabetes mellitus. Porque hay otro tipo de diabetes llamada la diabetes insípida. En ese caso también hay frecuentemente orina, pero la orina no es dulce. ¿Correcto? Esta de acá es la que vamos a estudiar hoy día y es la más frecuente a nivel mundial. Hemos hablado... Profesor, una pregunta, disculpe. ¿Una pregunta? Sí. Antes usted dijo de las insulinas que toman en el diabetes tipo 1. Mi pregunta es, ¿qué tipo de insulinas? Porque Depende, en los hospitales hay dos, la NPH o la rápida. Eso es lo que quiero saber, por favor. No. Eso depende. También hay una que es la lenta.
depende el nivel de glucosa que esté el paciente. Por eso es que estos tipos de pacientes que reciben insulina, correcto, deben estar al inicio, reciben una dosis y luego tienen que ir a su control y de acuerdo al nivel van modificando, porque hay algunos que son de acción ultra rápida. El efecto es de inmediato, pero a su vez es pasajero, no es tan duradero. Mientras que otros demoran en ser el efecto, pero el efecto es más duradero, es cada 8, cada 12 horas. Y ese cuadrito está acá, mi La estimado. Acá está. La rápida utiliza más para los pacientes de emergencia, ¿no? Así es. Acá Sí, está la el cuadrito, rápida. mira. Dice, acá está, mira el cuadrito, ¿ves? A esto te refieres, Gracias, ¿no? profe. Gracias, A gracias. esto te refieres, ¿no, mi amigo? ¿Sí? Sí, profe. Ya, pero un ratito, vamos por partes, ¿ya? Ahí voy a llegar ahorita, ¿ya? ¿Estamos? Hola. Sí, Estamos, profesor. profe. Ya, muy bien, ya, vamos por partes. Muy bien, entonces hablamos de la diabetes tipo 1, correcto, que hemos señalado, es un problema autoinmune, se destruyen las células beta, correcto, las células beta, y sabemos que las células beta forman parte de los islotes de Langerhans, correcto, y donde se forman a la insulina. ¿Cuál es el resultado? Una deficiencia absoluta de insulina, ¿ya? Entonces acá hay un resumen, ¿no? Se caracteriza por destrucción autoinmune de las células beta y los islotes pancreáticos. ¿Cuál es el resultado? Déficit absoluto de insulina. En general, esto se presenta en la niñez o pubertad, pero también en edades adultas. Por lo general, chicos, este tipo de diabetes se da pues personas menores de 40 años, ¿ya? Acá sí se presentan el cuadro clínico característico, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico característico? Hay pues polifagia, polidipsia, poliuria, cansancio, dolor de cabeza. No sé si ustedes han visto esos pacientes. Yo pregunto, jóvenes, esta enfermedad es muy frecuente, seguramente tienen amistades o algún familiar. ¿Los pacientes diabéticos tienen mucho apetito, no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, Hola. profesor, tienen apetito tienen apetito y tienen sed. Y la pregunta es, si tienen apetito, entonces, ¿por qué adelgazan? ¿Cuál es la explicación, profesor? Paran comiendo todo el día y ¿por qué adelgazan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? Hola, ¿están ahí? Sí, profesor, estamos. Sí, profesor, estamos escuchando. Sí, profe. Ya, miren, jóvenes, normalmente esta es la glucosa, hemos señalado. Entonces, ¿quién es la llavecita que va a hacer que la glucosa ingrese dentro de la célula? ¿Cómo se llama esa llavecita? La insulina. Ya, muy bien. Y cuando ingresa la insulina que hemos señalado, que dentro de la célula la glucosa se fosforila, se da la glucólisis y ¿qué cosa se forma? Los ATP, la energía. ¿Es correcto, jóvenes? Sí. ¿Es correcto? Ya. Sí, profesor. La pregunta es, estimados alumnos, ¿qué pasa en un diabético? En un diabético, tipo 1, por ejemplo. Pregunto yo, como su organismo no tiene insulina, pregunto, ¿habrá esa llavecita que la haga ingresar? No, no. No, tiene que aplicarse. No. Entonces, como no ingresa, yo pregunto, la célula dentro tiene sus organelas, la célula tiene su núcleo, tiene sus ribosomas, y yo pregunto, ¿dentro de la célula se hacen una serie de funciones o no, jóvenes? ¿Es correcto? ¿Estamos o no? Hablen, pues, por favor. Dentro de una célula, profesor, por ejemplo, ¿no? En el núcleo está el código genético. Entonces viene un tipo de ARN llamado el ARN mensajero, toma una fotito y esa información lo lleva al citoplasma. En el citoplasma está el ARN de transferencia, interpreta esa información y comienza a juntar a los aminoácidos y los lleva al ribosoma. Y en el ribosoma está el ARN ribosómico y es el que se encarga pues de unir esos aminoácidos y forman las proteínas. Pero para darse esa síntesis de proteínas, yo pregunto, ¿se necesita energía, sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Ya. La pregunta es, jóvenes, si yo soy diabético y yo no sabía, soy del tipo 1, por ejemplo, yo pregunto, ¿mi glucosa no ingresa? ¿Está elevado mi glucosa en sangre? La pregunta es, ¿nuestra célula
va a necesitar energía, ¿sí o no, chicos? ¿Estamos? Sí. Profesor. Y como la Sí, glucosa profesor. no puede ingresar, entonces la célula, ¿qué hace? Comienza a buscar de dónde saca la energía. Y otra fuente de donde vamos a obtener energía comienza a hacer uso de ¿quién? De nuestras proteínas, por ejemplo, de la grasa. Y yo pregunto, comienza a degradar las proteínas. ¿Y cuál es la consecuencia o cuál es el resultado? Que no sé si tú has visto cuando un paciente diabético no se controla, se adelgaza rápidamente, se comienza a chupar o no, jóvenes. Pierde masa muscular o no, jóvenes. Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, ¿no? Fricción Correcto. también, profesor. Correcto, ¿no? Esa es la explicación, ¿ya? Esa es la explicación. Vuelvo a reiterar, como no ingresa, la célula necesita energía. Pero tú sabes que si hablamos de macromoléculas, los carbohidratos son fuente de energía. Pues las proteínas también dan energía, claro. Los lípidos también, claro. Pero ¿quién es la fuente inmediata de dar energía en el organismo? La glucosa. Pero como la glucosa no puede ingresar, la célula hace uso de ¿quién? De las proteínas, lo degrada. Y eso da resultado, pues, perder masa muscular y uno comienza a adelgazar. Comienza también a degradar los lípidos. Por eso es que un paciente también comienza a adelgazar, claro que sí. Pero ¿cuál es el problema de los lípidos? Que comienza a degradar los lípidos y por ahí se van a formar los cuerpos cetónicos. Y al formarse los cuerpos cetónicos, pueden alterar el pH de la sangre. Y las cetonas tienen características ácidas y pueden originar lo que se conoce con el nombre de una cetoacidosis. ¿Correcto? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, siga. Ya, hasta ahí no sé si me estoy dejando entender, jóvenes. Sí. ¿Correcto? Sí, profesor. Ya, muy bien. La diabetes tipo 2, acá es el problema, ¿no? Porque en el 1 no podemos evitarlo, es un problema autoinmune, pues. No podemos decir que no, que mi papá fue del tipo 1, yo también no, eso no es hereditario. El que te predispone es el de acá, el tipo 2. Este es el que te predispone. Y ese es el que la gran mayoría tiene. ¿Por qué? Por el estilo de vida que llevamos, jóvenes. Ya, por el estilo de vida, la alimentación, la falta de actividad física, el estrés, el consumo excesivo de alcohol. Este es el problema. ¿Correcto? Entonces, sí, en este caso, sí se produce insulina, pero por lo general estos pacientes son gorditos, son no del tipo 2 jóvenes. ¿Correcto? Y por lo tanto se ha demostrado que el profesor. aumento de la grasa corporal, el aumento del tejido adiposo, hace que el organismo se vuelva resistente a su propia insulina. Y si se vuelve resistente, obviamente la insulina pierde eficiencia. ¿Y cuál sería el resultado? Obviamente que no puede regular bien el nivel de glucosa en sangre y aparece pues elevado la glucosa. ¿Correcto, jóvenes? Y acá hablamos del tipo 2, ¿no? Es la forma más frecuente de diabetes. Se caracteriza por insulino resistente, ¿no? Y déficit. Hay una deficiencia de la secreción de insulina por las células beta del páncreas. Se asocia a factores de riesgo como la edad, ¿correcto? Obesidad, familiares con diabetes, sedentarismo y malos hábitos alimentarios. Jóvenes, después también hablamos de la diabetes mellitus gestacional, ¿no? Que generalmente se presenta pues en el último trimestre del embarazo, ¿correcto? ¿Y cuáles son los factores de riesgo, no? Acá estamos indicando cuando la mujer tiene pues mayor o igual a 30 años, hay obesidad, antecedentes de diabetes gestacional previa, si se ha tenido un embarazo anterior con este problema, puede ser que también se presente. Antecedentes personales, por ejemplo, si la persona o la señora es hipertensa, elevado nivel de colesterol, triglicéridos, antecedentes del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? O el problema de la macrosomía fetal, es decir, un niño muy grande, ¿no? Por lo general más de 4 kilos. Entonces, esos son los factores de riesgo, ¿no? A este tipo de diabetes. Pero esta diabetes gestacional, ¿correcto? Después que la mujer pues da a luz, vuelve a sus valores normales. Pero ¿cuál es el problema? Que el feto, en este caso el niño, cuando viene de mamá o que ha tenido este problema más adelante, hay la predisposición de desarrollar la diabetes. ¿Correcto, jóvenes? Otros tipos de diabetes, si yo tengo una pancreatitis o me han operado en este caso del páncreas, obviamente no va a haber insulina,
o tener problemas de diabetes, o algunos fármacos que pueden causar elevación de la glucosa, como el grupo de los corticoides, ¿o no, chicos? ¿Es correcto? Sí, profesor. ¿Estamos? Sí. Muy jóvenes, entonces, sea uno, sea el otro, la diabetes es un problema bien serio, porque puede traer, pues, consecuencias mayores, ¿no? Ustedes saben que la diabetes generalmente trae consecuencias que atacan a los vasos sanguíneos, ¿no? A las arterias. Correcto, entonces dentro de las complicaciones tenemos a nivel macrovascular, es decir, arterias grandes, o microvasculares, arterias pequeñas, ¿no? Por ejemplo, las arterias pequeñas, una de ellas es muy importante, la arteria que puede ocasionar daño a la retina, ¿o no, jóvenes? ¿Estamos? Y si causan daño a la retina, los pacientes que no controlan bien esta enfermedad o su nivel de glucosa en sangre, problemas de visión, y algunos pueden quedar ciegos, ¿o no, chicos? ¿Es correcto? ¿Estamos? Profesor. Sí, profesor. Vuelvo a reiterar, la ceguera, mira, es una de las grandes causas de ceguera a nivel mundial, cuando la diabetes está mal controlada, ¿correcto? Pero también puede causar daños a nivel de arterias grandes, es decir, a nivel macrovasculares. ¿Cómo es eso, por ejemplo, profesor? La arteria que irriga, pues, al nivel del cerebro puede causar problemas de arterias. ¿Estamos de acuerdo? Pero también pueden causar, pues, problemas a nivel de las arterias del riñón, lo cual puede conllevar a problemas de insuficiencia renal. Pregunto, estimados alumnos, ¿es correcto que cuando las personas diabéticas no controlan bien su nivel de glucosa, terminan con problemas de diálisis, o no, jóvenes? Sí, profesor. ¿Es correcto? ¿Terminan Sí, realizándolos o no, jóvenes? Muy bien. Correcto. Profesor, ¿quiénes deberían controlarse para detectar tempranamente la diabetes? Ojo, mira, uno de ellos es, pues, la edad, ¿no? Toda persona de 35 o más, sin factores de riesgo o independiente de ellos de la edad, con uno más de los siguientes factores que vamos a señalar. Si yo estoy gordito, tengo un sobrepeso, hay que, ¿no?, tomar la precaución del caso. Antecedentes, si tengo algún familiar de primer grado que haya tenido este problema, entonces también es un factor de riesgo. O tuve, pues, mi mamita que cuando estaba en dulce espera tenía el problema de la diabetes gestacional, entonces también es un factor de riesgo. ¿Alguien levantó la mano? Hola. No, profesor, no. Ya, hasta acá nos estamos entendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa te estoy indicando, no? Personas de 35 años, correcto, que tengan estos factores de riesgo, ¿no? Sobrepeso, antecedentes, todavía hay más, ¿no? Por acá, ¿ven? El problema de la macrosomía, ¿no? Es decir, macrosomía fetal, ¿correcto? Cuando yo estaba en dulce espera, pues yo nací con un peso mayor a 4 kilos. Entonces es un factor de riesgo, ¿no? Si soy hipertenso, pues mucho cuidado. Si yo tengo elevado mi colesterol, ¿no? Mi LDL o mis triglicéridos, pues se llama dislipidemia, ¿no? Entonces, esta dislipidemia, la hipertensión son factores de riesgo al tipo de diabetes. ¿Hasta ahí todo ok, jóvenes? ¿Estamos? Hola. Sí, profesor. El problema en algunas damas, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Este es el problema del hábito, ¿no? Algunos no salen a hacer ni las caminatas, ¿no? Comen echados ahí, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿correcto? Profesor, problema de diabetes. Recuerden bien, cualquiera sea una u otra, cualquiera de estos tipos, vamos a decir lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es hacer las prevenciones tomando las medidas. Hay que hacernos los exámenes para saber cuál es el nivel de glucosa en sangre.
De acuerdo a organismos internacionales, debemos tener cuál es el valor normal, chico, en ayunas de glucosa en sangre, para decir que no somos diabéticos. Bien, profesor. 80. Menor a 100, ¿no? Menor a 100, ¿correcto? Pero si yo tengo entre 100 a 125, yo pregunto, ¿estoy cerca para desarrollar diabetes o no, jóvenes? Prediabetes. Prediabético. No, prediabetes. Pero si tengo de 126 para adelante, ya, pues, ¿no? Correcto. Pero ojo, profesor, ese es en ayunas, pero si a mí me toman durante el día, en cualquier momento, y mi valor me sale mayor a 200, probablemente soy diabético, ¿ya? Pero para ello se hace otro tipo de prueba, la llamada hemoglobina glicosilada, ¿correcto? Que es una prueba bioquímica que se utiliza para ver cuál ha sido el promedio normal de glucosa en sangre durante los 3 últimos meses. Por ejemplo, ¿no? Si he sido menor a 5.2%, entonces quiere decir que mi nivel de glucosa está ok. Si mi porcentaje de esta hemoglobina glicosilada está entre 5.2 y 6.4%, y soy un paciente prediabético, y si es más de 6.5, Para mí. hola, Ya te voy a dar, déjame trabajar. por favor. Ya, muy bien. Profesor, Entonces, lo que yo les- disculpe, a los diabéticos, profesor, disculpe, Sí, a los diabéticos también le hacen la prueba de proteínas, ¿no? De esa, la orina de 3 días, ¿no? sí, pero las pruebas específicas para un diabético se hace lo que es el nivel de glucosa en sangre, ¿correcto? Pero para yo estar más seguro, hacemos una prueba que es determinante, llamada la hemoglobina glicosilada. Si con esta hemoglobina glicosilada tu porcentaje de glucosa sale mayor a 6.6, 6.5, entonces lamentablemente pues no, eres diabético. ¿Ya? Acá tengo este cuadrito, ¿ve? Acá está, ¿ve? Miren, glucosa en plasma, en ayunas, ¿no? En ayunas, si soy pues mayor a 126, el problema, ¿no? Este es glucosa en plasma mayor en cualquier momento. Jóvenes, una cosa es en ayunas y otra cosa es si yo ingiero mis alimentos y me toman el nivel de glucosa va a estar elevado, ¿sí o no, jóvenes? ¿Correcto? Sí, profesor. Eso lo llaman pues la glucosa postpandrial, ¿no? En el caso de, acá observa, menor 99, menor a 100 es normal. Entre 100 a 125 es una prediabetes y mayor a 126 es una diabetes. Glucosa en plasma 2 horas después de haber ingerido nuestros alimentos, ¿ya? Es decir, se llama postpandrial. Debería ser menor, ¿no? A 140, 139 es normal. Es decir, yo ingiero mis alimentos 10 de la mañana, a las 12 me toman la medida, obviamente debe ser menor a 140. Entonces, no soy diabético, ¿ya? Ojo, yo quiero que tú sepas diferenciar. Una cosa es en ayuna debe salir 100 o menor a 100. Pero si yo ingerí mis alimentos y 2 horas después me toman la medida de glucosa, el nivel debe ser menor a 140 o 139. Pero si está en este rango, correcto, es una prediabetes. Y si está de 200 a más, de hecho que es una diabetes. Estos son los valores referenciales de la hemoglobina glicosilada. Hasta 5.6 o menor a 5.6 no soy diabético. Entre 5.7 a 6.4 problema de prediabetes. Y más de 6.5 pues algún 7, 8 ya pues tienen el problema de la diabetes. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Alumnos, son ahorita me sale un valor de 130. Pregunto, ¿seré diabético o no soy diabético? 130. No, profesor. No, profesor. No, profesor. No. Pero si me toman y me sale con 180,
¿Soy diabético? Prediabético. Diabético. Si me sale 200 o más, así es. Diabético, pues. Pescado frito. Diabético. Entonces el alumno es hábil, ¿no? El alumno se da cuenta, profesor, eso que debe ser menor a 100 pesos en ayunas, ¿correcto? Yo me puedo tomar cualquier momento del día, eso significa que ingirió mis alimentos, pero debería ser, pues, para ser un paciente normal sin diabetes, menor a cuánto, jóvenes, Menor a 100. 140. Bueno, no, es comida 140. menor, pero si estás en este rango es una prediabetes y más de 200 ya, pues, ¿no? Pero una prueba complementaria para que el médico, en este caso el endocrinólogo, tenga una idea, pues, cómo ha sido el promedio, ¿no?, de glucosa en sangre durante los 3 últimos meses. Se ayudan bastante con esta prueba, ¿no? Llamada la hemoglobina glicosilada. ¿Correcto? Profesor, una pregunta. ¿Mucho glucógeno acumulado en la sangre, en el cuerpo, da diabetes? Mucho glucógeno. Sí, pero ¿Eso es lo que mucho me estás preguntando? glucógeno acumulado en el cuerpo es propenso para tener diabetes, porque glucosa. Claro, claro. A ver, no, te comento, te comento, ya. Yo tengo acá mi glucosa, pasa sangre, pero ¿por dónde pasa directamente? Por el sistema venoso porta. Y este sistema venoso porta, ¿qué significa? ¿A dónde va primero? Al hígado. Y esa glucosa se deposita acá bajo la forma de glucógeno, ¿correcto? Bajo la forma de glucógeno. Y luego pasa a los diferentes sistemas, órganos que necesita. Pero cuando hay un exceso de glucosa, hemos indicado que en este caso la insulina va a hacer que la glucosa ingrese y esa glucosa, que es un monosacárido, se almacena bajo la forma de glucógeno. Pero hablamos del glucógeno tanto a nivel del hígado como a nivel del músculo. Por eso hablamos del glucógeno hepático y glucógeno muscular. Profesor, entonces acá se forma un proceso llamado glucogénesis o gluconeogénesis. Acá hay glucógeno. La pregunta es, profesor, si hay mucho glucógeno, ¿es un factor que predispone a la diabetes? ¿Me estás preguntando? ¿Eso es lo que me estás preguntando? Sí. Ah, claro. ¿Por qué? Porque si hay demasiado glucógeno, en las mañanas vamos a tener mayor cantidad de glucosa basal, ¿sí o no? ¿Estamos? No sé si me dejo entender. Sí. Si yo tengo mucho glucógeno, profesor, en las mañanas voy a tener yo, pues, mi glucosa basal elevado. Y la glucosa basal elevado va a contribuir a que mi valor sea muy elevado y esté seguramente por acá, por prediabetes, y si está demasiado elevado, un cuadro diabético. Por eso que uno de los medicamentos que hoy día vamos a dar, ¿cuál es? Van a actuar evitando la formación de glucógeno. Es decir, alteran el proceso de gluconeogénesis. No sé si te puede responder tu interrogante. Sí, profesor, gracias. Muy bien. Los demás alumnos, ¿cómo vamos? ¿Nos estamos entendiendo? Sí, profesor. Muy bien. Esta es la forma de poder, pues, llevar a cabo el diagnóstico. Les comentaba, el diagnóstico es a través de un método espectrofotómetro, ¿correcto? Para eso van a trabajar ustedes con un estándar. Lo único que tienen que hacer es el estándar, les dan una concentración, viene pues en un kit, determinamos en este caso su absorbancia y luego el suero del paciente, miren también su absorbancia. Determinan el factor de calibración por la absorbancia de la muestra y sale un valor, y ese valor ustedes tienen que verificar en qué rango están, ¿no? Si está en este rango, está pues normal, ¿no? Si está en este rango es prediabetes y más a esto es diabetes. Pero vuelvo a reiterar, los médicos, para estar más seguros de su diagnóstico, se apoyan en esta prueba de acá, que es la hemoglobina glicosilada. Si yo hago mi prueba y me sale más de 126, y hago mi prueba acá y me sale 7, 8, obviamente estamos seguros que se trata de una diabetes. ¿O no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí. Pero ¿qué pasaría, mis amigos, si yo tomo acá una prueba
y me sale 150, digamos. Y hago esta prueba de hemoglobina glicosilada y me sale 5.1. ¿Qué podríamos decir? ¿Es diabético o no es diabético? Acá me No sale es diabético. No es diabético. No es, pues seguramente, profesor, No. ese que lo han tomado en la prueba, seguramente comió demasiado, ¿sí o no? ¿Estamos? Se metió en una torta. Pero esto de acá es lo que envía, porque esto me mide pues el nivel de glucosa en los últimos 90 días, ¿no? Esto es lo que manda. Correcto. Pero si acá me sale... Profesor, una consulta. Esa prueba de hemoglobina glicosilada, o sea, la pueden tomar ya sea en ayunas y después de las comidas, o sea, a cualquier momento y sale la veracidad, o sea, sale si sí o no. No, esta la glicosilada, seguramente tú has escuchado la prueba llamada la tolerancia a la glucosa. Vas en la mañana, te toman una muestra, determinan el nivel de glucosa y te hacen tomar una solución azucarada. ¿Estamos? Y después de 2 horas, ya, y después de 2 horas te vuelven a sacar la sangre, y a eso lo llaman pues la prueba llamada hemoglobina glicosilada. ¿Correcto? Ah, Sí. ya. Sí, profesor, gracias. Muy bien. Actividad física, ¿no? Es muy importante. Recuerden bien que el tratamiento de la diabetes, ustedes que son futuros farmacéuticos, sabemos que hay un tratamiento farmacológico, pero ese tratamiento farmacológico tiene que ir de la mano con el tratamiento no farmacológico. Y el tratamiento no farmacológico implica pues modificar el estilo de vida, ¿no? Y uno de ellos es la actividad física, es muy importante, ¿no? Miren, jóvenes, disminuir al máximo el tiempo de estar sentado, ¿no? En el trabajo, en la casa, hay que movernos, ¿no? Hay que movernos. Realizar actividad física es muy importante, de 30 a 60 minutos al día, ¿no? O al menos una vez al día, pues, ¿no? Una vez al día, ¿no? Es muy importante. Y obviamente la alimentación, ¿no? La alimentación. Miren, chicos, acá hablamos de la diabetes de tipo 1. Yo pregunto, acá este dibujito nos indica claramente que se trata, pues, de una niñita, ¿no? Tendrá, pues, 15, 16 años, no tiene más. ¿Para qué? Para hacerte recordar que la diabetes de tipo 1 se llama diabetes juvenil, porque se presenta en personas, pues, jóvenes, ¿o no, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, ¿no? Y no vamos a leer todo esto porque ya les he explicado. Recuerden bien que en esta diabetes de tipo 1, ¿cuál es el problema? Que las células beta que me generan la insulina, nuestro sistema inmunológico, ¿correcto? Reconoce esas células beta como cuerpos extraños. Y como lo reconoce como cuerpos extraños, generan los anticuerpos. Y estos anticuerpos van y destruyen a las células beta. Y al destruir a las células beta, ¿cuál es el resultado? Que no se forma insulina. Y como no se forma insulina, no hay la hormona necesaria que haga que esa insulina ingrese dentro de la célula. Y por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Que el nivel de glucosa se encuentra elevado en sangre. Y a eso se conoce con el nombre de una hiperglicemia. Entonces la pregunta es, jóvenes, si nuestro organismo no tiene la capacidad de formar insulina por este problema autoinmune, pregunto yo, ¿cuál será el tratamiento a seguir? ¿Se le tiene que administrar insulina de una fuente externa? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Muy bien, entonces si alguien te pregunta, en este caso la insulina, ¿qué acción está desarrollando? Una acción de reemplazo, ¿no? Recuerden bien que los medicamentos no te crean nuevas funciones, ¿no? Los medicamentos no crean nuevas funciones. Lo que yo te quiero decir, si yo tengo un medicamento y yo lo aplico, lo utilizo para los riñones, no va a hacer que los nefrones hagan sinapsis. Y lógico, pues porque los riñones se encargan de que los nefrones, de filtrar la sangre. La sinapsis es propio de ¿quién? De las neuronas. Los fármacos no crean nuevas funciones, ¿ya? Por eso que hay fármacos de acción estimulante, depresora, y en este caso, acción de reemplazo. Su mismo nombre lo va a decir, va a reemplazar en este caso a una hormona que lamentablemente el organismo mismo la ha destruido, que viene a ser la insulina. Por lo tanto, la insulina cumple una función de acción de reemplazo. ¿Estamos, jóvenes? Este tipo de diabetes no se puede evitar, no es prevenible. Es un problema autoinmune. ¿Cuál es el otro problema, profesor? Que como la glucosa no ingresa dentro de la célula necesita energía, hemos indicado.
Y como necesita energía y no ingresa glucosa, entonces va a hacer uso ¿de quién? De las otras macromoléculas. Hace uso de las grasas. Y por eso es que el paciente adelgaza. Pero ¿cuál es el problema acá? Que al usar las grasas, al realizar la degradación de las grasas, se forman los cuerpos cetónicos, las cetonas. Y las cetonas son sustancias ácidas, lo cual puede conllevar a un problema de una cetoacidosis. Y ese es un problema muy grande. ¿Por qué, profesor? Porque yo pregunto, ¿cuál es el pH de la sangre, jóvenes? ¿Cuál es el pH? 7.4. 7.4, porque a ese pH, profesor, nuestras enzimas, que son proteínas, cumplen su función de catalizar y las reacciones bioquímicas se dan en forma ordenada, en forma armoniosa. Pero ¿qué pasa si el pH cambia drásticamente ácido? Ah, profesor, nosotros sabemos por el curso de bioquímica que cuando cambia el pH, la enzima es una proteína. Y esta proteína, por el cambio del pH, su estructura se comienza a alterar. Los enlaces puente de hidrógeno, los enlaces de Van der Waals, los enlaces dipolo-dipolo se comienzan a romper. Se altera su estructura. ¿Y cuál es el resultado? Que la enzima, que es una proteína, se va a desnaturalizar. Y si las enzimas no funcionan, profesor, no se va a poder llevar a cabo los procesos metabólicos. Y si no hay metabolismo, no se va a poder obtener, por ejemplo, energía. Y si no hay energía, nuestras células dejan de funcionar. Y eso es algo, pues, que es muy, muy complicado para la existencia del ser humano. Es por ello, recuerden bien, que la fuente de la vida es a base de los procesos químicos, porque a partir de estos procesos químicos el cuerpo humano necesita o obtiene energía. Es por ello vital que estos procesos bioquímicos se vean pues en óptimas condiciones. Y un factor que contribuye a ello, ¿quiénes son? Las enzimas. Pues las enzimas, para que puedan llevar a cabo su función, necesitan de un pH adecuado. ¿Y cuál es ese pH? 7.40. Pregunto yo, si yo soy un paciente diabético y no controlo mi nivel de glucosa, no me aplico mi insulina, el organismo necesita energía, va a hacer uso de la grasa, al degradar las grasas se forman las cetonas, y al producirse las cetonas podemos conllevar a un problema de cetoacidosis, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Ese es el problema de este tipo de pacientes, ¿ya? Muy bien, vamos por acá. Hablamos de los tipos de insulina, ¿no? La acción ultrarrápida, ¿correcto? El inicio, su nombre me lo dice, ¿no? Ultra rápida, ¿no? El inicio de acción se da, pues, ni bien lo aplicas, entre los 15 minutos. El pico de acción, su pico máximo, se alcanza de 30 minutos a 2 horas después de su administración. Pero, ¿cuál es la duración del efecto? Es de 2 a 4 horas. ¿Correcto? De 2 a 4 horas. Yo pregunto, ¿este tipo de insulina será como un tratamiento establecido o en situaciones de emergencia? ¿Qué opinan ustedes? Situaciones de emergencia, profesor. De emergencia, nada más. Son de 2 a 4 horas, imagínense. Es inmediato, profesor. El efecto es inmediato, pero la duración también es corta, ¿ve? Pero luego que el paciente se estabiliza, ¿correcto? Viene de acción rápida, ¿ve? De acción rápida. Algunos llaman reacción regular, ¿no? El inicio es de 25 a 60 minutos. El pico, mira, el pico se alcanza de 2 a 3 horas. ¿Pero cuál es su duración? La duración es más prolongada, de 5 a 8 horas. Luego tenemos la acción intermedia, ¿no? La NPH. El inicio, pregunto yo, de 2 a 4 horas. ¿Hay bastante diferencia con las anteriores o no, jóvenes? Sobre todo con la primera. ¿Hay mucha diferencia o no, jóvenes? ¿Estamos? Hola. Sí, sí, profe. Sí, profesor, hay diferencia. El pico, profesor, el pico, mira, se da entre 4 a 8 horas, pero la duración es, ¿no? De 10 a 16 horas. Y la lenta, pues, ¿no? No hay pico y es más prolongado. Profesor, y esto de acá, reitero, este tipo de medicamentos, el único que lo maneja, ¿quién es? En este caso, el endocrinólogo, ¿no? Porque ni un médico general, ¿no? Ellos siempre te derivan porque hay los especialistas. Es por ello que este especialista te hace, pues, un control, ¿no? Tienes tú como paciente diabético, tienes que ir a hacer tu control, hacerte tu nivel de glicemia, y en base a eso, él dirá, pues, la dosis, las cantidades que también tienes que administrarte. Eso es muy importante.
Luego pasamos acá a algo que nos interesa a todos nosotros. ¿Cuáles son las precauciones? Esto es interesante para todos nosotros, ¿ya? A ver, el uso en gestantes. Los requerimientos de insulina usualmente disminuyen durante el primer trimestre y aumentan durante el segundo y tercer trimestres. Ojo, las insulinas están clasificadas como categoría B. Categoría B, recuerden bien que en una mujer embarazada la farmacoterapia en mujeres gestantes están clasificadas medicaciones, están dentro de la categoría B, la insulina, es decir, el uso debe ser empleado pero bajo ciertos cuidados. Y reitero, el único especialista que te puede indicar en este tipo de medicamentos, ¿quién es? Es el endocrinólogo, ¿correcto? El uso durante la lactancia. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Los pacientes que se encuentran en periodo de lactancia pueden requerir ajuste en la dosis, claro. ¿Por qué, profesor? Porque esta insulina, correcto, si es demasiada la dosis, podría pasar, atraviesa en este caso la placenta y podría causar problemas de alteración del nivel de glucosa en el feto, ¿no? En el feto. El uso en insuficiencia renal. Claro, si tengo un paciente que tiene problemas renales, se tiene que adecuar su dosis, ¿no? También a nivel hepático, correcto. Los requerimientos de insulina disminuyen en pacientes con compromiso. Claro, si yo soy un paciente con problemas hepáticos renales, la dosis se tiene que ajustar, ¿correcto? En pacientes con problemas de hipotiroidismo y en aquellos con náuseas y vómitos. Los requerimientos de insulina se pueden incrementar en casos de fiebre alta, infecciones severas, cirugía y el problema de la cetoacidosis. Profesor, ¿cuánto cuesta un vial de insulina, chicos, los que trabajan en hospitales, clínicas? ¿Cuánto está costando un frasquito de insulina? Promedio. De acuerdo a la marca, hay marca de, Ya, 40, marca de 45. El Humulín, ¿cuánto Humulín está costando? 70. 70 ya, muy En bien. hospitales 70, está en promedio de 12 soles, profesor. En un hospital te han dado hace 13 soles, Ah, dependiendo. sí, ese monto está. Mira, ha bajado, porque antes era un poquito más caro, 12 soles, 13 soles está aceptable, ¿no? Pero ustedes saben que hay gente, bueno, 12 soles se paga, ¿no? Pero antes me parecía que era un poquito más caro, ¿ah? Está al alcance de las mayorías, entonces. Profesor. Pero nuestra función, ustedes, sí, ustedes Profe, yo le como... pregunté hace Sí, poco, profe, en el Ministerio de Salud estaba en 25, estaba el Omulín. Humulín 25. En particular debe estar un poquito más, ¿no? Sí, particular estaba un poquito más caro cuando pregunté. Bueno, en Ya, farmacia. muy bien. Correcto, ya. Jóvenes, ¿por qué yo les pregunto eso? Porque cuando ustedes terminen, así como de acuerdo a la Ley General de Salud, la 26842 o la 29459, Ley del Producto Farmacéutico, Dispositivo Médico, Producto Sanitario, ¿no? En este caso, el encargado de llevar a cabo la dispensación es el químico farmacéutico, ¿correcto? Es lo que ustedes van a hacer más adelante. Pero cuando hablamos de dispensación, la dispensación algunos piensan que es, me presentan la receta, leo, observo la receta y entrego el medicamento. Esa es dispensación. No, dispensación es totalmente diferente, ¿no? La dispensación es el acto profesional del farmacéutico que implica, pues, entrega del medicamento, pero ante la presencia de una receta médica. Pero ese proceso tiene etapas. Primero, profesor, hay que recepcionar la receta y hay que validar la receta. Validar significa verificar la información. Yo pregunto, jóvenes, ¿ustedes podrían atender una receta si no tiene sello del médico, firma del médico? ¿Podrían ustedes atender? No, ¿no? No, profesor. No se valida, pues, ¿no? Hay que validar. Luego de la validación tengo que interpretar la farmacoterapia. Profesor, ¿y qué pasa si un paciente viene diabético? Y yo conversando le pregunto y me dice, yo tengo problemas a nivel hepático y tengo insuficiencia renal. Y observo que la dosis es usual que el médico usa en todos los pacientes. Pregunto yo, ¿podría hacer la consulta al médico, sí o no? Quizás el médico no ha previsto tal situación,
¿correcto? Entonces hay que interpretar. Si salimos un poquito del tema, tenemos que ver, pues si se tratara de otros medicamentos, a veces hay duplicidad de tratamiento o hay algún tipo de incongruencia en el tratamiento. A eso se llama interpretación de la farmacoterapia. Luego hay que seleccionar el medicamento y cuando yo digo seleccionar, a veces no damos mucha importancia. Pero yo pregunto, jóvenes, ¿hay medicamentos que se escriben y se pronuncian muy parecidos, sí o no, jóvenes? ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, estimados alumnos, metamizol y metimazol, ¿es muy parecido, sí o no? Sí. Metamizol, Profesor, eso sí. el metamizol, ¿qué cosa es? La antalgina. ¿Y el metimazol, qué cosa es? Es un fármaco que se utiliza en caso de hipertiroidismo. ¿O no, jóvenes? Sí. Si yo digo, por ejemplo, dicloxacilina o cloxacilina, ¿es muy parecido, sí o no? Claro, pues son antibióticos de diferentes familias, pues, profesor. ¿No? La dicloxacilina es una tetraciclina y la cloxacilina es en caso de una penicilina, o lo más conocido, la dicloxacilina con la doxiciclina, bien parecido, profesor. Hay que tener mucho cuidado. Hay que fijarnos también en la presentación, la forma farmacéutica. Y yo pregunto, si se trata de insulina, ustedes como futuros farmacéuticos están en la obligación de indicar al paciente cómo se debe almacenar el medicamento en casa, ¿sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, profesor. Sí. Es correcto. La señora o el señor, ¿qué sabrá de farmacología? Pues uno va, se aplica y deja, por ejemplo, el frasquito en la ventanita de su cocina. Imagínate en pleno verano, le da el sol todo el día. Pregunto, ¿esa insulina más tarde o al día siguiente le va a servir al señor? Ya no le sirve, ¿sí o no? No. Ya no, por eso ustedes tienen que indicar, tienen que aplicar correctamente, ¿no? Señalar cómo debe ser almacenado el medicamento. En otras palabras, deben señalar las BPA, las buenas prácticas de almacenamiento, ¿correcto? Se sabe que la insulina, por ser un producto biológico, debe conservarse en un lugar frío, en una refrigeradora, pero no en la fridge, sino donde colocamos la mantequillita, los huevitos, ahí se coloca la insulina. Y si por equivocación, profesor, yo le he congelado, ¿qué hacemos? ¿Lo colocamos en baño María o ya no ya? Hola. Ya no, pues, profesor, si está congelado, lamentablemente eso ya no sirve, profesor. Ya, y se les tiene que desechar. Entonces, eso es una función muy importante de ustedes. ¿Ya, jóvenes? ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. Sí, profe. De acá Sí, más, profesor. más adelante quizás ustedes van a tener pues sus empresas, ponen sus boticas, sus farmacias, y como están ubicados frente a un hospital, deciden trabajar con estos productos. Por lo tanto, yo pregunto, deben tener pues en su oficina farmacéutica el equipo o equipos necesarios para mantener una temperatura adecuada, sí o no, de este tipo de medicamentos. ¿Es correcto? La famosa cadena de frío. Correcto, muy bien. La vía subcutánea es la vía de elección, ¿correcto? La vía endovenosa es reservada exclusivamente para situaciones de emergencia, ¿no? En caso de emergencia, la ultra rápida, como hemos visto, ¿no? Ojo, no te olvides de este término, ¿eh? Cetoacidosis. A ver si me estoy dejando entender. ¿Qué cosa es la cetoacidosis, jóvenes? Hola. ¿Qué cosa es la cetoacidosis? ¿Cuándo se genera la cetoacidosis? Ah, profesor, la cetoacidosis se genera cuando no, yo como paciente diabético no he controlado bien mi nivel de glucosa en sangre, ¿es correcto? Jóvenes, Sí, ¿es correcto? ¿Qué significa eso? Si yo soy tipo 1, profesor, no me apliqué mi insulina, no me he aplicado. Entonces, obviamente, como no me he aplicado, la glucosa permanece en sangre, hay una hiperglicemia, las células necesitan energía, hacen uso ¿de quién? De las grasas, de las proteínas, sobre todo de las grasas, degradan a las grasas. Al degradar a las grasas se forman cetonas, y las cetonas, ¿qué pH son? Ácidos. ¿Y qué cosa van a originar? Una cetoacidosis diabética. Y yo te pregunto, ¿esto es contraproducente, sí o no, jóvenes? ¿Es correcto? Sí, Hola. profesor. Muy bien.
Jóvenes, y el tipo 2, este tipo 2 pues no se debe a un problema autoinmune, ¿ah? Sino de qué depende, jóvenes, de los factores, ¿no? De predisposición como la edad, la obesidad, ¿no? Ese problema de la obesidad, la vida sedentaria, ¿correcto? Recuerden bien, cuanto más gordito, obeso uno sea, eso está demostrado científicamente que muestra mayor resistencia a nuestra insulina. ¿Y eso qué cosa va a conllevar? Que nuestra propia insulina sea ineficiente. Y si es ineficiente, yo pregunto, ¿podrá controlar adecuadamente, podrá regular el nivel de glucosa en sangre, sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? Hola. Sí, Chicos, estoy hablando, pues, contésteme, por favor. Estamos por acá, profesor, no reniegue. Estoy preguntando, pues, respóndame. Nuevamente, nuevamente. Si yo soy gordito, pregunto yo, ¿es ser obeso, tener problemas de obesidad, de sobrepeso? Eso está demostrado que la grasa es un factor que predispone que nuestro propio cuerpo sea resistente a nuestra insulina. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos? Correcto, profesor. Sí. Sí, profesor. Correcto, profesor, correcto. Nos volvemos resistentes, yo pregunto, ¿eso cómo se manifiesta? Que nuestra insulina va a poder realizar su trabajo en forma eficiente o en forma ineficiente. Ineficiente, profesor. Ineficiente, profesor, ineficiente. Excelente. Y si es ineficiente, pregunto, ¿eso cómo se va a plasmar? ¿Que el nivel de glucosa en sangre va a estar en valores normales o va a estar elevado? Elevado. Elevado. Profesor. Y eso es característico de quién, de la diabetes. ¿Hasta ahí todo ok? ¿Estamos jóvenes? Sí, profesor. Sí, Pero yo profesor. quiero que recuerden lo siguiente, no es que acá, profesor, en estos pacientes no se forma insulina, sí se forma, pero lamentablemente esa insulina no es eficiente. Entonces vamos a usar un grupo de medicamentos que va a coadyuvar que esta insulina pueda desarrollar un mejor efecto y por ende pueda controlar el nivel de glucosa en sangre. Algunos actúan, por ejemplo, van a estimular las células beta para que formen más insulina. Ejemplo, el grupo de las poliurias. Ahí quien está la glibenclamida, la glimeperida, por ejemplo. Son llamados secretagogos. Pero hay otro, como la metformina, que no actúa de esa manera. Sino la metformina, ¿qué es lo que hace? Va a los tejidos y hace que sea más sensible, correcto, lo vuelve más sensible ¿a quién? A nuestra insulina. Actúa de diferente forma. Pero al final, el resultado, la idea es que se baje el nivel de glucosa en sangre. Ojo, en este tipo de pacientes, correcto, su cuadro clínico del 100%, el 50% no siente nada, jóvenes. Nada, ningún tipo de síntomas, ni signo, nada. Solamente el otro 50% comienza a presentar los síntomas característicos. Mientras que en la diabetes de tipo 1 es concluir, pero yo sé que provengo de familia diabética, o estoy muy gordito, o ando muy estresado, pregunto yo, ¿es bueno siempre hacer su chequeo o no, jóvenes? Sí, profesor. ¿Es correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Es importante. Eso es importante. Más importante es prevenir, ¿ya? Jóvenes, es importantísimo, ¿ya? En este tipo de diabetes, las células beta del páncreas conservan cierta función, pero la secreción es insuficiente, ¿ya? La mayoría de estos pacientes, ¿cómo son? Obesos, ¿correcto? Hay que recordar eso. Por ende, jóvenes, ojo, tanto la diabetes tipo 1 y tipo 2 para que dé resultados, es decir, para poder mantener el nivel de glucosa en sangre, recuerden bien que no solamente se da el tratamiento farmacológico, sino el tratamiento farmacológico debe ir de la mano con el tratamiento no farmacológico. Y el tratamiento no farmacológico implica modificar ciertos estilos de vida. No consumir mucho carbohidrato, hacer actividad física, evitar el consumo de alcohol, ¿correcto? Son algunas medidas que hay que considerar.
Y con respecto a la farmacoterapia, el objetivo del tratamiento es mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de los valores normales. A ver, vamos repasando. ¿Cuáles son los valores normales en ayunas, jóvenes? Los valores normales en ayunas de glucosa en sangre. ¿Menor a cuánto? De 100. Menor a 100, a 100. Un 99 menores de 100. Ya, ¿100 qué? Miligramos por decilitro. Decilitro. ¿Qué pasa? Ustedes, yo me hago mi evaluación, mi chequeo y me sale 120. Pregunto, ¿ya me tengo que preocupar o no, jóvenes? Normal. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo tengo- Sí, porque es prediabetes. Sí, profesor, porque es una Es un prediabetes. prediabético. Sí, profesor. Por eso te digo, si me sale menos de 100, estoy contento. Pues si me sale 120, ¿ya me tengo que preocupar o no? Sí, profesor. Entonces, profesor, tengo que tomar conciencia, tengo que hacer algunos cambios seguramente en mi estilo de vida, de tal manera que tengo que revertir esos valores y volver menos de 100. Ahí voy a estar tranquilo. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si me sale 140, 150 en ayunas? ¿Ya fui o no, jóvenes? Ya fuiste. No es que haya sido, profesor, sino que esos valores tenemos que corroborarlo. ¿Con quién hemos quedado? ¿Con quién? Con la prueba llamada hemoglobina glicosilada. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no, jóvenes? Sí, la última. Claro, porque ¿qué pasaría si yo me hago mi prueba de hemoglobina glicosilada y me sale menor a 5.2, 5.6? Ah, profesor, quiere decir que ese día que le han tomado un día antes seguramente usted ya se ha excedido en alimentos, pues en carbohidratos. Pero lo que define es la hemoglobina glicosilada. ¿Es correcto? ¿Es correcto, chicos? Ya, muy. Sí, profesor. La reducción de peso, el ejercicio, las modificaciones en la dieta disminuye, miren qué importantes, ¿ven? El ejercicio, hay que caminar, jóvenes. Bueno, ustedes son jóvenes todavía, ¿no? Pero hay que caminar, ya, hay que caminar. Las modificaciones en la dieta no vale pues mucho carbohidrato, ¿ya? No hay que excedernos, no hay que excedernos. ¿Por qué, profesor? Porque miren, yo les comento, cuando uno consume carbohidrato, hemos indicado que el producto final del carbohidrato se llama glucosa. Acuérdate, se llama glucosa. Esa glucosa, la insulina, el exceso de glucosa, la insulina lo lleva ¿a dónde? Al hepatocito. Y se forma el glucógeno hepático. Y lo lleva al miocito, se forma el glucógeno muscular. Porque ahí se almacena bajo la forma de glucógeno hepático en mayor porcentaje y también glucógeno muscular. Pero yo pregunto, ¿qué pasa si yo sigo consumiendo más carbohidrato? Pregunta, hay un momento en el cual nuestro cuerpo ya copó toda su capacidad como glucógeno, ¿sí o no, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, ¿y qué pasa, profesor, con ese exceso de glucosa? A eso va y se deposita en el tejido adiposo, bajo la forma de triglicéridos. Y esos triglicéridos son los rollitos que uno tiene, por ejemplo, en la barriguita. ¿Estamos? Es por ello que cuando uno quiere adelgazar, ¿qué cosa debemos hacer? Evitar el consumo de carbohidratos. Hidratas. No sé si me dejo entender, jóvenes. No, sí, profesor, estamos entendiendo. Ya, muy bien. Es por ello, chicos, recuerden bien, ¿por qué creen que les he dicho hace un momento, no? La elevación de colesterol triglicérido también es un factor de riesgo, ¿sí o no? También. Claro, sí. Porque al final, si yo mido los triglicéridos, profesor, ¿por qué se elevan? Porque hay mucho carbohidrato, pues. En forma indirecta te estoy indicando, si hay mucho triglicéridos es porque hay demasiado carbohidrato. Entonces también hay que bajarlo, pues. Claro que sí. No estoy diciendo que los triglicéridos son malos, ¿ah? Ojo, yo pregunto, ¿triglicéridos es importante? Claro que es importante el triglicérido. ¿Sabes por qué? Porque es la forma más eficiente que tiene nuestro cuerpo de almacenar energía. Pero el exceso, eso sí es un problema. ¿Correcto? Hola, ¿correcto? Sí, profesor, una pregunta. Sí, profesor. Profesor, una pregunta. Sí. En caso de la insulina. ¿Cómo es su... o para cuánto tiempo te dura un frasco de insulina? Un promedio entre 30 a 45 días, promedio. Es lo que te tiene que durar un frasco de insulina. Promedio, sí, promedio. Pero recuerda bien, también de acuerdo a las unidades. ¿Estamos?
Pero tú me preguntas, ¿cuánto es un promedio? Más o menos de 30 a 45 días. Oh, ya. Ok, profesor. Ya, muy bien. Jóvenes, dentro de los hipoglucemiantes orales, comenzamos con este grupo muy importante llamada sulfonilurias, ¿ya? Estas sulfonilurias hay de dos generaciones, pero esta que estamos representando acá son las de segunda generación, porque son las más seguras. Las primeras comenzaron a presentar reacciones muy marcadas a nivel de la médula ósea. Por eso que en la práctica ya no lo utilizan los médicos. De este grupo yo pregunto que estamos observando, ¿cuál es el más usado, jóvenes? De este grupo que estamos acá marcando. La glibenclamida, profesor. Glibenclamida, profesor. Mira, la Glibenclamida. glibenclamida también. Muy poco. He colocado los tres porque los tres todavía lo usamos, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya, miren por acá. Profesor, ¿qué hacen estos medicamentos? Ah, mira, yo te comento lo siguiente. Hemos hablado del diabetes tipo 2, a diferencia del tipo 1. En el tipo 2 se forma insulina, sí, profesor, pero esa insulina que se forma es insuficiente, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? ¿Es correcto, jóvenes? Ya, muy bien. Entonces, estos medicamentos, ¿cómo actúan? Van a estimular, ¿qué cosa? La secreción. La producción de insulina. De insulina. ¿Y de qué manera, profesor, van a estimular a unos receptores? Claro, van a estimular a unos receptores que están en las células beta del páncreas, y al estimularlo, estas células beta van a producir o van a secretar insulina. ¿Ya? Pero yo pregunto, ¿cuál va a ser su principal efecto adverso de estos medicamentos? A ver, piensen un poquito. ¿Cuál vendría a ser su principal efecto adverso? Disminución de... Pregunto, si lo secretan, podría ser que de un cuadro de una hiperglicemia lo pueda conllevar al paciente a una hipoglicemia, ¿sí o no? ¿O no, chicos? Sí. Sí, profesor. No sé, claro, no sé si me dejo entender. Por ejemplo, cuando uno es hipertenso, tomas tu antihipertensivo. ¿Cuál es el efecto que podría presentarse? Pues, profesor, de una hipertensión me puede llevar a una hipotensión, o no, si tomo una dosis excesiva o soy muy sensible al medicamento. ¿Es correcto? ¿Estamos? Correcto. Ese es el problema de este tipo de medicamentos, ¿ya? El mecanismo de acción lo podemos resumir de esta manera: estimula la liberación de insulina a partir de las células beta del páncreas, disminuye la producción de glucosa en el hígado, lo que mencionaba hace un momento el amigo, ¿no? El glucógeno, ¿correcto? Aumenta la sensibilidad periférica en la insulina, pero básicamente, ¿cuál de ellos, profesor? La primera, estimula la liberación de insulina. Eso del nivel de glucosa, eso básicamente lo hace la metformina también. Seguimos en la zona intestinal, pero principalmente a nivel del duodeno. ¿Sí, jóvenes? Se metaboliza en el hígado y se excreta por la bilis y la orina. En vista del tiempo necesario para alcanzar la concentración óptima en el plasma, ¿correcto? La mayoría de estos medicamentos son más efectivos cuando se administran media hora antes de las comidas, o algunos lo toman pues en plenos alimentos, ¿no? Con la comida principal. La hipoglucemia, lo que les he comentado, ¿ya? Constituye el principal efecto adverso asociado al tratamiento con las sulfonilurias. Acuérdate bien, ¿eh? Sobre todo con aquellos de acción prolongada como es la glibenclamida y la cloropropamida. ¿Ya? Ojo, no te vayas a confundir. Una cosa es la cloropropamida, que es la diabenese, y otra cosa es la clorpromacina. Pregunto, ¿cloropropamida y clorpromacina suenan igualitos o no, jóvenes? ¿O muy cercano o no? Cercano, sí. Cercano, profesor. Pero ¿para qué usamos la clorpromacina, chicos?
La clorpromacina, ¿se acuerdan ustedes? Depresión. Antidepresivo. La clorpromacina, cuyo nombre comercial es el Largactil. Antipsicótico. ¿Ya? Este es un tranquilizante mayor, ¿no? La clorpropamida es un hipolisemiante y la clorpromacina es un antipsicótico, es un tranquilizante mayor. El de acá, profesor, va a estimular a las células beta a que secreten más insulina, mientras que la clorpromacina, ¿qué hace? Va a inhibir a un neurotransmisor llamado la dopamina. ¿Correcto? Muy bien, vamos por acá. Miren, jóvenes, acá tenemos el cuadrito. Colocamos el primero de segunda generación porque estos son los que se usan. Los de acá ya prácticamente no se están usando ya, porque presenta problemas a nivel, como les he mencionado, a nivel gástrico y a nivel del sistema vascular, ¿correcto? Y por lo tanto los medicamentos entre ambos lo más seguro son de segunda generación, perdón. ¿Correcto? Acá tenemos la dosificación diaria y la duración de acción de los medicamentos. Luego pasamos a las biguanidas, ¿correcto? Y el único fármaco representativo de esta familia, ¿quién es, jóvenes? La llamada meformina. ¿Es correcto? Hola. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Profesor. Sí, profesor. Ya. Sí, no, que están pasando por acá unos señores y estoy subiendo la luna en mi carro, da miedo. ¿Ya? Un ratito, por favor, un ratito. Está pasando Brian, profesor. Avise, profe, por mandar la moto. Vamos, chalaquéale, mándalo. Ya, no, está tranquilo, ya pasaron ya. Da miedo, jóvenes. La gente muy brava. Ya, sigamos por acá. La metformina, ¿no? La metformina, correcto. Se considera, miren, jóvenes, este medicamento, a diferencia de la glibenclamida, por ejemplo, ¿qué hace la glibenclamida? Va a estimular a las células beta para que secreten insulina, ¿o no, jóvenes? ¿Es correcto? ¿Estamos? Sí, profesor. Hola. Y si secreta insulina, yo pregunto, ¿cuál es el principal efecto adverso del grupo anterior? Ah, profesor, que puede estimular demasiado cantidad de insulina. ¿Y cuál sería el efecto adverso? Lo contrario, va a haber una hipoglicemia. ¿Es correcto? Estamos. Pero en este caso, la metformina no actúa de esa manera, sino mira cómo actúa. Va a comenzar a sensibilidad, va a comenzar a ser más sensible a nuestros organismos, a nuestros tejidos, a la acción de la insulina. Es decir, aumenta la captación y utilización de la glucosa en los tejidos y disminuye la resistencia a la insulina. El principal mecanismo, correcto, lo que nos preguntó hace un momento un amiguito, ¿no? El principal mecanismo de la metformina consiste en reducir, ¿qué cosa? La producción hepática de glucosa por inhibición ¿de quién? De la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre primer test y glucogenólisis? ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? Hola. Génesis es el inicio. Génesis significa origen, formación ¿de qué? De glucógeno. ¿Estamos? ¿Y acá es formación o es ruptura de glucógeno? Ruptura. Ruptura, degradación. Acá es formación y acá es degradación. ¿Correcto? Muy bien. La metformina disminuye la absorción de glucosa a nivel del tracto gastrointestinal. Ah, mira, qué interesante. Pero también este fármaco reduce en cierto grado la hiperlipidemia. Profesor, ¿qué significa eso? Que disminuye el LDL. ¿Y qué significa LDL? Una lipoproteína de baja densidad.
Y esta lipoproteína de baja densidad, yo pregunto, ¿es lo que entre comillas lo conocen con el nombre del colesterol bueno o malo, jóvenes? El LDL. Malo. El malo. Malo. El malo. Esto se llama, esto es en inglés, no, lipoproteína de baja densidad. Esta es lipoproteína de mediana densidad. El también VLDL. Pero el que es bueno, el que necesitamos que esté en cantidades adecuadas, ¿quién es? El HDL. ¿Qué es? HDL. Y esto hay que comer nuestro pescadito, pues jóvenes, ¿correcto? Cuando uno come las hamburguesas, esa comida procesada, eso está acá, ¿correcto? Pero la comida sana, por ejemplo, las aceitunas, la palta tiene HDL. El pescado, el bonito, hay un pescado bien agradable, un medio colorado, pero es caro. ¿Cómo se llama el? ¿La doncella? No, es uno bien agradable, pero cuesta bien caro, 60, 70 soles el kilo. El medio rojito es. Salmón, creo. Salmón. Esa es una delicia y es El familiar de la trucha. alto contenido de HDL y los famosos, pues, ácidos grasos poliinsaturados como es el ácido linoleico y linolénico, ¿no? ¿Correcto? Muy bueno. La metformina se sitúa como primera droga de elección en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, no solo por los efectos favorables que se obtienen en su uso, sino también por su bajo riesgo de hipoglicemia. Claro, porque esto nos van a estimular. Este fármaco no estimula que se secrete más insulina, no, sino sencillamente hace que esa insulina que existe, los tejidos se vuelvan más sensibles. ¿Correcto? Muy bien. En la diabetes gestacional, por su perfil de seguridad de este medicamento, es la primera línea de tratamiento. Reduce el riesgo de hipoglicemia. No hay evidencia, ¿correcto?, que provoque malformaciones congénitos o abortos. Pero también, como todo medicamento, presenta efectos adversos, ¿no? Los más frecuentes, ¿cuáles son? Náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? Acá es dispepsia, ¿sí? Dolor cólico o cólicos y molestias abdominales. Ahí lo voy a corregir. Muy bien, jóvenes. La batería se me está acabando. Estoy acá en la calle, pero he tratado de llevar a cabo la clase. No sé si hay alguna pregunta.